Originario de la Ciudad de México, Horacio Franco nace en el año de 1963. Es uno de los artistas más destacados de México, no solo en la interpretación de la flauta de pico, es además un connotado director de orquesta y catedrático destacado del Conservatorio Nacional de Música. Con más de 40 años de trayectoria, Horacio se ha convertido en un ícono de su instrumento a nivel mundial. Inicia sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música de México y a los 17 años viaja a Holanda para estudiar en el Conservatorio de Ámsterdam, obteniendo el grado de solista cum laude. Franco ha sido recibido por la crítica internacional como uno de los mejores ejecutantes de su instrumento, lo cual lo ha llevado a actuar en sitios tan importantes como la Sala de la Filarmónica de Berlín, en el Carnegie Hall y en el Thai Cultural Center de Bangkok, y muchos otros. El maestro Horacio Franco es también un gran activista de los derechos a la diversidad sexual, así como defensor y promotor de la cultura de nuestro país, por lo que en el año 2016 fue diputado de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. ¿Qué tal amigos de Tultepec TV? Hoy es un día de lujo para nosotros porque si estén viendo la pantalla van a ver a los dos artistas que tengo ahorita aquí enfrente. Maravillosos artistas y uno, el maestro Juan Luis González, que hoy viene colaborando para la revista Mojiganga Cultural y para Tultepec TV, y a otra que me congratulo tanto de tenerlo aquí y de verlo aquí con nosotros, al maestro Horacio Franco. Maestro, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy contentos. Y maestro Juan Luis, mil gracias también por este contacto. No, hombre, pues estoy feliz de poder participar en esta revista y sobre todo de platicar con un gran maestro, a quien yo considero mi amigo, y pues te damos la bienvenida, Horacio. Buenas noches. Muchas gracias Alberto, un honor, muchas gracias Juan Luis, es un gusto enorme de estar con ustedes charlando y poder contribuir con la labor interesante, intensa y buena que están haciendo y bueno, pues estoy a sus órdenes. Oye, pues muchísimas gracias. Mira, queríamos pues preguntarte algunas cosas, a lo mejor generales y a lo mejor otras un poco más particulares sobre tu vida. La realidad es que conocemos mucho de ti porque tú eres un artista, una persona muy admirada en México y en el mundo. Entonces, podemos encontrar información tuya por todos lados. Podemos ver tus videos, podemos ver tus conciertos. Yo personalmente he tenido el gusto y el honor de haber participado contigo, compartido escenario en diferentes agrupaciones. Y bueno, después también de haber escuchado la introducción, toda tu reseña de vida, yo quiero preguntarte, Horacio, ¿cómo ha cambiado tu vida con respecto al Horacio Franco que llegó de Europa después de haber estudiado pues, en la meca de la música barroca para la flauta, para tu instrumento? Con esta visión que tú traías y la visión que tienes el día de hoy, después de, que será más de 40 años de trayectoria que tienes, y sobre todo después de este periodo complicado que yo creo que para ti, que en marzo cuando regresaste de Nueva York, en donde pues tuviste este episodio de coronavirus y que bueno, pues aquí te tenemos y feliz y obviamente superaste eso. ¿Cómo ha cambiado tu punto de vista desde ese joven que llegó a México con sueños, con metas, al día de hoy que estamos en octubre de 2020? Uf, qué buena pregunta, porque me remite a muchas cosas. Mira, cuando yo llegué tenía 21 años, ¿no? Estaba recién graduado del Conservatorio de Ámsterdam. Estaba con las ganas de comerme al mundo, o sea, de empezar en México algo que nunca hubiera podido empezar en Holanda. En Holanda tú levantabas una piedra y en vez de salir una araña corriendo, salía un flautista de pico como yo sin trabajo, ¿no? Un clavecinista y un contratenor, o sea, era así, era una sobrepoblación, sobre todo de flautistas, ¿no? Sin trabajo. Entonces, yo tenía que regresar a Fuerza México y tenía una mística y tenía un cometido de vida de hacer algo aquí, de hacer algo muy importante aquí,
que precisamente era abrirle las puertas a la flauta de pico como instrumento profesional, con el consabido, la consabida incursión, o más bien consabido impulso que le tenía que dar a la música barroca, pero también a la música contemporánea y también a la reivindicación de la flauta, que había sido hasta en ese entonces un instrumento escolar y un instrumento de aficionados, ¿no? Entonces tenía yo que profesionalizar y posicionar a la flauta como un instrumento serio. Entonces traje toda esa energía de aquí cuando llegué, perdón, hace 35 años, hablé con José Suárez, con Luisa Durón, en ese entonces, que habían sido también, Pepe Suárez fue mi maestro de contrapunto y tocábamos antes de que me fuera yo a Holanda. Luisa Durón había sido mi maestra de clavecín y hablé también con Mario Lavista, o sea, con ellos dos para tocar y con Mario Lavista para que compusiera una obra para la flauta de pico y estuvo muy interesado porque Mario Lavista y Eduardo Mata tocaban de chavitos, tocaban la flauta dulce como aficionados. Entonces él sabía lo que significaba tocar ese instrumento y le interesaban mucho los lenguajes musicales del siglo XX en los instrumentos de aliento, ¿no? Las nuevas técnicas instrumentales de música contemporánea, que se clavó mucho en eso, Mario Lavista. Y entonces, bueno, a partir de ahí me empecé a forjar una carrera, la cual la planeé, la tuve como, como, como planificada a largo plazo, ¿no? ¿Qué quiero hacer en México? ¿Cómo quiero estar? ¿A dónde quiero llegar, no? Sabía en ese entonces ya que México era un lugar donde a la música clásica no se le daba un papel tan preponderante o no había un mundo musical tan consolidado como Europa, ¿no? Como Estados Unidos o Europa, pero sabía muy bien que las orquestas mexicanas podían funcionar o estaban funcionando, sabía que los compositores estaban trabajando y sabía que esto no era una isla, pues, no, tampoco. Sin embargo, sí había mucho, no abandono, pero sí no estaban las becas del FONCA en ese entonces, no existía el CONACULTA y estábamos todos como que pues a la expectativa de qué va a pasar con la música en México. Es más, era un mundo bastante estancado, diría yo, y bastante decadente, a no ser porque se había formado en los 70s la Filarmónica de la Ciudad de México por Carmen Romano de López Portillo, que fue un gran acierto, pero que finalmente trajo a México la mayoría de los músicos de esa orquesta eran extranjeros que finalmente en un momento dado ya estaban empezando poco a poco a dejar lo mejor de ellos como maestros, primero que nada, y ya como músicos también, pero que en un momento dado pues, iba a tardar en consolidarse, ¿no? Y no había tampoco esas becas y esos apoyos que el FONCA empezó a proporcionar cuando Salinas de Gortari funde el CONACULTA y el FONCA también. Entonces era un mundo muy desperdigado, yo diría la palabra desperdigado. Después se forma el FONCA y hay mucho más apoyo a los artistas, y los artistas, los músicos siguieron haciendo música contemporánea, empezamos a hacer más música antigua, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a partir de esa época, de 35 años para acá, mi vida ha cambiado totalmente porque pues yo o sea, no vislumbraba tampoco cómo iba a ser el cambio en México, ¿no? Si dejamos ese México total y absolutamente desperdigado en la música clásica, hoy por hoy es un país con un montón de músicos tan buenos como Juan Luis, ¿no? Impresionantemente buenos, jóvenes muy bien formados ya por maestros que han venido o que han dejado lo mejor de ellos aquí en México, ya son mexicanos, pero nacieron en Rusia, en Polonia, en Ucrania, en Estados Unidos y en todos lados, y se ha hecho un mundo musical bastante intenso y bastante cosmopolita hoy por hoy, ¿no? En la Ciudad de México, en otras orquestas también, en Guadalajara, está en Coahuila, en Monterrey, en Chihuahua, etcétera, etcétera. Y pues lo que yo vine a hacer aquí fundamentalmente es tocar, tener una plataforma de dar conciertos, de foguearme en el instrumento y de seguir aprendiendo siempre en la vida y de ser siendo un trabajador de la música, ¿no? De formar flautistas. La flauta es un instrumento complicado también para formar mucha gente, porque no es como la trompeta que tú tocas tan excelentemente bien. Juan Luis, que tiene un repertorio en la orquesta, que tiene un repertorio muy amplio también como instrumento, pero sobre todo en la orquesta tienes un lugar ahí como trompetista. La flauta de pico no entra en ninguna orquesta. La flauta de pico tiene unas expectativas de trabajo muy
muy bajas laboralmente hablando, porque tiene un repertorio reducido, porque muy poca gente la conoce y porque finalmente cuando quieres ser un solista para poder abarcar muchas vertientes en la música, tienes que meterte en verdad a explorar qué es lo que quieres y tienes que formarte y forjarte un repertorio. Tú tienes conciertos para trompeta ya desde el de Haydn, etcétera, etcétera, ¿no? Tienes un repertorio bastante amplio, ¿no? Los solos de Stravinsky, qué sé yo, ¿no? Tienes un montón de música maravillosa, pero pues nosotros tenemos cantatas de Bach, tenemos conciertos de Vivaldi, conciertos de Telemann y sonatas de ellos mismos o de Händel, que son muy poquitos, pues, ¿no? Y no se tocan en México regularmente porque las orquestas no los programan, ¿no? Entonces aquí hay que trabajar mucho para poder programar música barroca y darle trabajo a los flautistas, que es esporádico también, porque en el mismo barroco fue un instrumento secundario. Entonces, ha sido para mí forjarme una vida como flautista, ha sido pues todo un albur, porque lo era también para los flautistas que se graduaron en el mismo año que yo, en la mejor escuela del mundo, que les digo que era la escuela de Ámsterdam, allí en el Conservatorio de Ámsterdam con Walter van Hauer. Se graduaron 16 flautistas en el año en que yo me gradué. Y de esos 16, solamente 3 nos dedicamos a vivir de la flauta dulce. Todos los demás se fueron a oboe barroco, fagot barroco, corno natural, sacabuches, ¿no? El trombón, corneto, qué sé yo. Todos los instrumentos no era la flauta dulce porque eso no te da para de veras hacer una carrera. Es difícil. Sí, claro. Maestro, Y, perdón, sí, Beto. perdón, se me vino ahorita a la cabeza. Usted también es, bueno, eres maestro del Conservatorio Nacional de Música. Cuando tú les planteas esto a tus alumnos que no hay trabajo en la flauta porque el repertorio es mínimo, ¿cómo le haces para ilusionarlos a que continúen el trabajo del pícolo, ¿no? Y cómo en Holanda decías que alzas una piedra y encuentras un flautista, ¿cuál es la motivación de ellos allá? Y aquí, ¿cuál sería la motivación para que estudiasen entonces la flauta de pícolo? Bueno, cuando empecé a dar clase de flauta de pico aquí en 85, tanto en la Nacional de Música como en el Conservatorio, lo que yo quería era pues, finalmente formar flautistas que se fueran a dar clases a otros lugares de la República, por ejemplo, porque pues, la República tiene 32 estados, ¿no? Y en un momento dado no pensaba tanto en que fuera a ser tan difícil, ¿no? Porque para mí, a los 21 años, pues yo me quería comer al mundo y para mí no era difícil nada cuando tienes esa poca experiencia en la vida. Pero poco a poco me di cuenta que finalmente no es tan fácil y me di cuenta también por qué. Unos años después que yo acabé en los 90, ¿no? Yo terminé en 85 y en los 90 y tantos, Walter von Hauer deja de dar clase, abandona la escuela, literal se jubila y deja muy tácticamente, creo yo, en el conservatorio a un chico venezolano que tocaba muy bien, pero solamente música contemporánea. No era especialista en música antigua y se dedicó solamente a hacer casi que una escuela de flauta contemporánea y electrónica, no era buena, tenía buena técnica, pero que finalmente Walter abandonó esa escuela y yo entiendo por qué, porque eran demasiados, ya no podía seguir haciendo flautistas muy buenos que no iban a vivir de la flauta, en realidad es un albur, ese instrumento es como la guitarra. Yo aquí les digo a los maestros y a los alumnos del conservatorio y de las escuelas de música, ¿para qué están formando tantos guitarristas? Sí hay muy buenos guitarristas, sí, pero tienen que crear plataformas de trabajo, tienen que crear fuentes de trabajo, porque laboralmente la guitarra o la flauta dulce son instrumentos en verdad que sí van a ser muy difíciles si no tienes un muy buen nivel. En cambio, si tocas oboe barroco, si tocas oboe moderno, si tocas viola, si tocas fagot, vas a tener mucho más trabajo. ¿Por qué? Porque laboralmente las orquestas piden músicos, ¿no? Y luego solistas, si quieres ser un solista para flauta de pico, tienes que ser un solista con una muy buena técnica, porque si no, obviamente, pues sí, no vas a tener trabajo, ¿no? Entonces, empecé a formar alumnos, esos alumnos se fueron en los 90, se fueron
Europa. Y bueno, solamente una, Ana Margules, que vive en España y que da clases allá, sigue tocando y viviendo de la flauta, afortunadamente. Otros se fueron y están haciendo otras cosas también. A veces, no sé si Angélica Castelló también, que fue mi alumna, vive en Austria, hace música contemporánea. Pero en México, en verdad, ha sido muy difícil, muy, muy difícil y muy... finalmente, sí, es un instrumento que no tiene un campo laboral amplio. Entonces, yo desde hace muchos años ya decidí, a principios del 2000, le di clases a una flautista muy, muy, muy buena, Mónica López Lau, que se fue a estudiar a Holanda, se especializó en música contemporánea y regresó a México y sigue, ella da clases en la Superior de Música, ha formado muchos alumnos y ahora acaba de graduarse ya otro alumno mío, que yo creo que va a ser mi último alumno o uno de los últimos, porque es un chavo muy, muy enormemente talentoso, que él sí se va a poder defender porque también toca traverso, toca flauta transversa barroca. Entonces, yo lo que no quiero es, en un momento dado, como tú bien dices, Alberto, no quiero abrir falsas expectativas a estudiantes de un instrumento para el cual ni son tan talentosos, ¿no? Porque también tienes que ver la realidad de los muchachos, ¿no? Y en un momento dado no van a tener las posibilidades de vivir de ese instrumento. Y si estudian la flauta dulce, mejor que también estudien oboe barroco o flauta transversa, porque van a tener un poco más de trabajo. Es duro, yo sé que es duro, pero por algo Walter von Haue dejó de dar las clases y ya se disgregó todo el ambiente flautístico que había tan fuerte los 1980s y 90s con el Conservatorio de Ámsterdam, que era la meca, y también Ricardo Kanji en La Haya. Se empezaron sí, y hay varios maestros que están ahí, siguen dando clase, pero ya no es la fruición que había antes por hacer ahora sí que una escuela de flauta dulce de tal nivel, porque el instrumento no es que no se preste, porque es un instrumento maravilloso, pero es que no tiene tanto repertorio y tienes que buscarle y buscarle y buscarle y buscarle y a ver de dónde vas a sacar repertorio, de dónde vas a ordenar o vas a comisionar obras, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco triste, ¿no? Ojalá que fuera como el piano, como el violino, como el cello, o como los cantantes, que el repertorio nunca se acaba, ¿no? Es como la cosecha de mujeres que nunca se acaba. Pues fíjate, maestro, que justamente ahorita también tocando este punto, pues la trompeta sí tiene mucho repertorio últimamente, pero no tanto. En el barroco había bueno, hay bastante música para para, para trompeta barroca, después Haydn, y después de eso Mozart y otros grandes compositores no escribieron realmente para trompeta. Sin embargo, bueno, pues últimamente hay muchísima música pues ya en el mercado, pues, para tocar. Pero una de las cosas que a mí se me vienen a la mente es que en México la trompeta, tú sabes, es un instrumento que tiene trabajo y cabida en todos los estilos. Eso es una gran ventaja, ¿no? Como dices tú también, pues a lo mejor para el piano o para el trombón o etcétera. En tu caso, tú en algún momento dado de tu vida, tú haces música popular y has hablado mucho de la música popular como algo que se tiene que rescatar porque es la música del pueblo, es nuestra música. Sin embargo, has tenido a lo largo de tu vida, a lo mejor de estudiante o ya como profesional, que has tenido que tocar alguna música con la que tú no estuvieras de acuerdo, pero por necesidad hayas tenido que tocar eso. ¿Te ha Y pasado eso? alguna vez, muy buena pregunta. Yo he sido impulsor desde que me gradué en Holanda de la música tradicional mexicana, de la música indígena. La música popular mexicana tiene obviamente muchas vertientes, ¿no? Y tú lo tienes desde el mariachi, ¿no? Hasta las bandas sinfónicas, tú tienes un gran repertorio. La flauta dulce no tiene eso porque no puedes entrar en un mariachi porque se oye ridículo. Yo he improvisado, he hecho algún quien vive con el mariachi Vargas, pero pues me tienen que poner un super microfonote porque si no, no se oye. Igual con las bandas sinfónicas o las bandas de alientos metal. La cuestión aquí, o sea, es que yo he tratado de poner en el gusto del público que me ha costado trabajo, pero que les gusta mucho, la música indígena mexicana, ¿no? La música no es música prehispánica, ¿no? La gente confunde mucho de que tenemos música prehispánica. Pues no tenemos música prehispánica, porque los precolombinos nunca aprendieron a escribir, no sabían escribir música, ni los hindús, ni los egipcios, ni los chinos antiguos, ni los griegos, por muy grandes que hayan sido sus civilizaciones, se les olvidó
O sea, Ujú. o sea, por muchas pirámides que han construido, pues fueron reguajes de que nunca hicieron una escritura musical que les permitiera perpetuar su música por milenios, ¿no? Si lo hubieran hecho, ahorita estuviéramos tocando tú en la trompeta y yo con la flauta, la misma flauta dulce, pues música de aulos griego, música de trompeta, de los tiempos de Aristóteles o de Nabucodonosor o de Tutankamón o de quien sea, o de Asurbanipal o cualquiera de los reyes de Asiria. Y no lo hacemos porque no dejaron música escrita, tampoco de Moctezuma ni de la época de Cuauhtémoc o de antes de los Olmecas o de los mayas. Entonces, yo lo que toqué, lo que siempre he tocado y siempre estoy tocando y tocaré, es música de nuestros hermanos indígenas, que es lo más parecido quizás a la música que se tocaba en tiempos precolombinos, pero fue muy permeada la música indígena, como era clandestina también por la Inquisición y por la Iglesia, que nos hicieron tanto daño, fue permeada por la música española, ¿no? Por la música europea, y dieron o sea, obviamente tergiversaron, llegaron las cuerdas, llegaron los alientos, llegaron los alientos como la trompeta, ¿no? Obviamente como las flautas, etcétera. Y todos los silbatos que usaban ellos, las sonajas que usaban ellos, los caracoles y sobre todo las letras de sus canciones y las músicas de sus canciones se fueron, hicieron un sincretismo que no sabemos hasta dónde llegó, o sea, hasta dónde, de dónde era puramente precolombino y de dónde era puramente, o de dónde se permeó de la música española. Pero las músicas que tocan muchos de los indígenas voladores de Papantla, por ejemplo, muchísimos músicos chiapanecos con los que yo he tocado, muchos de los piteros y de los chirimiteros de Chiapas y de Oaxaca, pues puede que, o sea, que hacen sus instrumentos, puede que lo que hagan es muy parecido, sea muy parecido a lo que hace 600 o 700 años se hacía en Mesoamérica. No lo podemos constatar, ¿no? Entonces, por ejemplo, trabajos como el de Jorge Reyes, que era tan maravilloso músico y tan sensible y una persona de primera, que en paz descanse, gran colega, son trabajos de música indígena, pero no de música prehispánica, ¿no? O sea, Ujú. no se puede vender la música como prehispánica. Sin embargo, es la música indígena de esas tribus que les digo, chiapanecos, oaxaqueños, yucatecos, los seris, los yaquis, que todavía están haciendo sus músicas, aunque sea con violines, que no había en la época precolombina, pero esa música indígena es la que quiero rescatar, es la que tenemos la obligación de rescatar como parte de nuestra cultura y que esté dentro del gusto del público. Y cuando la UNESCO nombra al mariachi Patrimonio Cultural de la Humanidad, a mí me dio mucha tristeza y mucho coraje porque dije, bueno, ¿y la música indígena qué, no? Porque, digo, vamos, si me pongo muy purista, que no lo soy, el mariachi pues no tiene ni un instrumento mexicano, ¿no? Todos son extranjeros, ¿no? Y el mismo español es un idioma extranjero, o sea, seguimos no ponderando la música indígena como algo verdaderamente nuestro. Y no está de ninguna manera en el gusto del público mexicano porque las autoridades y todo el mundo musical muy malamente, muy estúpidamente desde hace mucho tiempo, ¿no? La tomaron como finalmente, como toman a los indígenas, pues por pura demagogia y por pura conveniencia, hasta que en este gobierno se empezó a ver hacia las artes indígenas y hacia los músicos indígenas, que han sido los músicos indígenas, y no me dejarán mentir, la mayoría de los músicos indígenas son enormemente discriminados aquí en México, ¿no? En las orquestas, ¿no? Lo sabes tú Wow, muy bien, claro, ¿no? claro. Y en otro momento también los músicos indígenas que tocan ya instrumentos tradicionales, que vienen a tocar sus violines o sus guitarras o sus sonajas o sus flautas con sus sonajas, son limosneros. Entonces, se ha sido muy mal el trato que le hemos dado a los músicos tradicionales. Maestro, Sí. regresando un poco a la parte clásica, a la parte de la música que usted aprendió en Holanda, ¿usted tiene en mente algún compositor o algunos compositores que sean favoritos en esta parte de la música clásica? Y volviendo a la parte de la música tradicional mexicana, ¿usted se ha encargado de hacer algún tipo de investigación para que este rescate ya quede también ya registrado en algunas partichelas o algo que usted esté haciendo? Ay, pero háblame de tú, Alberto, por favor, si no me haces sentir mal. Háblame de tú, por favor, Sí, hablemos de maestro. tú. Sí, no, fíjate,
tienes mucha razón, tienes mucha, hay una razón tuya como parte de una sociedad que no está enterada, ¿no? Porque nadie está enterado, ni los músicos están enterados, de que, por ejemplo, esas investigaciones, esos trabajos de campo se hicieron en los años 40 en México, ¿no? Se hicieron en los 40, fue el Instituto Nacional de Bellas Artes que acababa de empezar en ese entonces a gestionarse como un rector protector de las artes en México, comisionó a varios músicos y compositores y musicólogos, a Luis Andy, a Roberto Tellez Girón y a otros, a que se fueran con grabadoras negras, con grabadoras de carrete, a las comunidades indígenas. Y ellos grabaron esas músicas, ¿no? Se fueron a todos los lugares, a Chiapas, a Oaxaca, con los seris, con los yaquis, con todos los que pudieron, y grabaron un montón de música y luego la transcribieron. O sea, el trabajo ya está hecho. El problema es la difusión de todo eso. ¿Y saben dónde me encontré yo toda esa música? Que la pude tocar en mi examen final, pues en Holanda. Esos libros los encontré en la Biblioteca Nacional de Ámsterdam y que aquí son escasísimos y dificilísimos de conseguir, ¿no? Y nadie sabe que existen. El problema es que a veces no nos enseñan que existe eso y por eso no lo valoramos y no lo apreciamos. En las escuelas de música no se tiene idea que se tienen, y ahí están en la biblioteca del conservatorio, están esos libros, ¿no? Entonces, ya está el trabajo, ¿no? Y yo a veces también cuando voy a algún lugar donde hay comunidades indígenas, obviamente, pues oigo una vez estaba yo ahí en Guatemala, por ejemplo, ¿no? Y estaba tocando un flautista, una pieza bien bonita, y de repente pues agarré el papel y le apunté, ¿no? O sea, ese es el trabajo que puedo yo hacer, pero, o sea, la investigación está hecha. O sea, hay mucha investigación musicológica en México que está perdida en los anales de las bibliotecas, en los anaqueles de las bibliotecas, perdón, o sea, no se tiene memoria de eso porque tampoco se sabe que existe, ¿no? Hay una gran ignorancia profunda de muchas cosas que existen aquí, pero obviamente yo los he dado a conocer poco a poco y las he asimilado a mi repertorio. Claro, y bueno, justamente en estos días hay creo que ya un proceso de recuperación de patrimonio cultural, ¿no? De recuperar o tratar de traer piezas arqueológicas, piezas precolombinas, el mismo penacho de Moctezuma, que ahorita hay una petición real ya de, este, pues de que lo presten al menos y de que lo podamos ver y en un momento dado hasta tenerlo. Esta música, tal vez la que tú encontraste en Holanda, ¿crees que pudo haber salido de la misma manera, a lo mejor de manera ilegal o si hay copias en México también o desapareció de México? No, están en México. O sea, solo se editaron en 1947 Mm, y Bellas Artes los repartió a todos lados. Y ok. fueron a dar a Holanda porque, bueno, ya allá, quién sabe quién los llevó, o se interesaron en la música tradicional de nuestros indígenas mexicanos, pero pues esa música sigue estando viva entre los indígenas, ¿no? El problema es que no los vemos como te digo, o sea, el hecho de que, por ejemplo, el presidente López Obrador haya hecho en su toma de posesión, en la cual estuve yo tocando ahí, pero haya hecho una Es, ceremonia indígena, ¿no? Con indígenas y el bastón de mando y todo, significa que sí le interesa mucho el apoyar a otro tipo de músicos porque siempre habían estado olvidados en ese sentido, ¿no? Y en el momento en el que también, o sea, yo ya lo había hecho, lo había tratado de hacer conciertos tras conciertos, tras conciertos, tras conciertos, tocar música indígena y en un momento dado grabé en 2011 o 2012 un CD que se llama Lienzos de Viento con dos músicos chiapanecos extraordinarios. O sea, uno toca la chirimía y otro toca la flauta, que ellos mismos construyen sus instrumentos y son grandes músicos, nada más que, pues imagínense, uno, el más eminente vive de dar clases en su pueblito nada más y toca en las ceremonias religiosas, ¿no? Y el otro vive de bajar cocos de una palma, ¿no? En Tuxtla Chico, el chirimitero. También he hecho, Francisco Toledo propició un duelo que hice hace como 15 años o más, no más, hace como 20 años o 22 años en uno de sus museos con un chirimitero de Oaxaca.
¿no? Un zapoteco. Él no hablaba español, hablaba zapoteco y hablaba inglés. Yo me comunicaba con él en inglés, imagínense, era de Teotitlán del Valle. Y entonces, obviamente hay una fascinación de mi parte por rescatar o por al menos valorar este tipo de músicas que si bien ya están permeadas por la música europea, por ejemplo, el maravilloso tío Luis, que es el flautista que les digo de Chiapas, ya tiene ahorita como 90 años. Él, por ejemplo, pues sí toca sus melodías que se inventa y todo con la flauta que él construye, que es una flauta diatónica fundamentalmente, ¿no? Pero que en un momento dado, pues ya te toca la guadalupana, te tocan las canciones que se le ocurran, pero pues sigue siendo muy genuino, indígena mexicano, pues, ¿no? Y eso es lo que hay que rescatar. Y, no salió la música o sea, ¿qué salió de manera ilegal? Y te voy a decir que salió de manera ilegal, como salió el penacho de Moctezuma. En México, en la Nueva España, cuando llegan los españoles y traen el violín y traen la guitarra y traen los instrumentos que trajeron, empezó a haber un sincretismo musical muy interesante. Ese sincretismo que era obviamente ilegal y que era obviamente penado por la Inquisición, porque la Inquisición lo único que quería era indoctrinar a los indios en México con música sacra, ¿no? Música sacra en latín y música sacra incluso en náhuatl, que se hizo, y en quechua, porque hay mucha música sacra que para indoctrinarlos, para que entendieran de qué se trataba un poquito el rollo, no de más, pero que entendieran, pues sí hay algunas obras de Hernando Franco que están en náhuatl, no muchas, muy poquitas, pero toda la música popular, toda su música popular, las danzas que ellos bailaban, el chuchumbe y las cuestiones prohibidas por la Inquisición porque según ellos, eran pecadoras, ¿no? Fueron a dar a Europa. Y una de esas formas fue la chacona. La chacona es una forma musical que menciona a Bernal Díaz, no Bernal Díaz del Castillo, menciona a Lope de Vega en una poesía o en una prosa escrita, era una danza de negros y de indios, ¿no? De esclavos y de indígenas, porque los negros eran los esclavos y los indígenas eran un poco más que esclavos, ¿no? Un poquito, no tanto como los esclavos. Se inventó, se bailaba en un lugar cerca de Tampico, lo que hoy es Tampico, llamado Chacona, y fue a dar a Europa por medio, me imagino que de las Canarias, que ahí ha de haber dejado una influencia para las folías, porque se parecen mucho la chacona de las folías, y después de la zarabanda también, ¿no? Tienen la misma estructura rítmica muy parecida que la zarabanda. Entonces, aquí no se cultiva esas formas musicales, porque por la Inquisición las prohíbe, y que fueron a dar allá y que las cultivaron. Los europeos, todos los grandes compositores, desde Purcell en Inglaterra, Marin Marais en Francia, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Telemann, no hay compositor, Monteverdi, no hay compositor italiano, español, francés, perdón, no, los españoles no hicieron chaconas muchas, pero Buxtehude algunas también. sí, me imagino. Buxtehude, Bach, Telemann, Händel y hasta muchos más, muchos, pero muchos más, muchos más compositores hicieron, hicieron chaconas. Aquí en México, pregúnteme cuántas chaconas de algún compositor virreinal que haya, no hay ni una, no hay nada. ¿Por qué? Wow. Porque aquí fueron enemigos o sea, realmente los españoles sí fueron enemigos de la cultura mexicana, no la dejaron, no la dejaron desarrollarse, y por eso sí también deben pedir una disculpa, porque trataron de exterminarnos y o sea, nos vieron la cara, nos saquearon, y todavía hay gente que dice que no deben pedir disculpas los europeos. Claro que sí, la Iglesia Católica, claro que sí, porque les impusieron una religión que no era de ellos, que sí hicieron estas naciones modernas que somos ahora, pero que finalmente les costó todo. O sea, nos saquearon y nos vilipendiaron y nos manipularon y nos dejaron en calidad de veras de ciudadanos de segunda o de tercera o de cuarta, ¿no? Y se aprovecharon y saquearon este país lo dejaron, o sea, este país y toda América, pues, ¿no? Así son las Claro. potencias colonialistas. Horacio, perdóname mi ignorancia, pero hay una pregunta que yo tengo en la cabeza desde hace rato y creo que tú eres la persona indicada que me va a sacar de esta duda. ¿Cuál es la gran diferencia entre la música popular
y la música tradicional? La música tradicional es la música de los pueblos originarios. Dijéramos, la música más esencial de cada pueblo, la música más entrañable, es la música que las tribus o los pueblos hicieron, ¿no? Para manifestar su cosmogonía musical, ¿no? Su relación cosmogónica con la música. Es decir, si estamos hablando de la música de los indígenas mexicanos o de la música de los africanos o de la música de los chinos o japoneses, de los árabes, es música tradicional en realidad, es música tradicional. La música popular es una vertiente para mí de la música tradicional donde finalmente ya con todos los elementos de sincretismo musical, de escritura musical, de escritura que heredaron de los europeos, o sea, los europeos fueron los que inventaron la escritura musical hace 1000 años y por eso no hay música griega antigua, ni música egipcia antigua, como les decía hace rato, ni música indígena antigua, ¿no? Ni música indígena precolombina, porque no inventaron un lenguaje musical escrito. Bueno, cuando en un momento dado esas músicas tradicionales se vuelven ya con la llegada del show business de la música desde el siglo XIX, que el siglo XIX fue fundamental para la industria musical. Históricamente hablando, te explico por qué. La música europea, ¿no? La música europea, ¿qué es la música clásica? Se llama clásica y se debe llamar clásica porque se aprendió a escribir, porque le inventaron una escritura. Y con ello la música europea desarrolló una técnica enormemente refinada en cuanto a estructura, en cuanto a construcción, en cuanto a intelecto, en cuanto a ya un sistema cartesiano así de escritura que les permitió perpetuar la música con detalles, con alturas y con duración de las notas. O sea, nosotros podemos ya hoy por hoy saber perfectamente cómo sonaba una obra del siglo XI o del siglo XII, porque fue hace 1000 años que se inventó la escritura. Quiere decir esto que la música europea desarrolló también una técnica con esa escritura, una técnica muy complicada y muy estereotipada y muy desarrollada de cómo cantar y de cómo tocar, ¿no? Porque ya el papel te exige una determinada exactitud y una seguridad en los tiempos, etcétera, etcétera. Cuando se desarrolla el gran mundo de la música clásica en Europa, a partir de la polifonía, es decir, el escribir varias voces simultáneas a la vez con diferentes discursos, que fue producto de la notación, porque eso no lo había hecho ningún pueblo en el mundo antes de los europeos. La polifonía es lo que es gracias a la escritura, porque si tú pones a cantar diferentes melodías a alguna tribu en Indonesia o en Sri Lanka o los mismos músicos indígenas a varias voces simultáneas, no van a lograr un resultado armónico a menos que de veras lo ensayen mucho y tengan una consecución como la tienen los músicos hindús o los músicos árabes, pero no es polifonía la cuestión de los músicos hindús o de los árabes. La polifonía sistematizada con los intervalos solamente se pudo lograr a partir de la escritura. Esa notación se llama notación diastemática. Bueno, la notación diastemática con alturas exactas es aquella que finalmente te conlleva a todo ese desarrollo vocal del siglo XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, de las iglesias, de los patrocinos, de los patronos eternos de la música, que fueron las iglesias o los reyes y príncipes. La música europea era y fue siempre una música muy elitista, muy de clases sociales muy altas. ¿Por qué? Porque eran los reyes, ahora la iglesia, ahora los príncipes y los potentados que tenían los músicos a su servicio. De allí que cuando llega la Revolución Francesa, o sea, la 4T, pero del siglo XIX, no, 18, perdón, llega la Revolución Francesa, le cortan la cabeza a los reyes, ¿no? Y empieza la burguesía empieza a tomar las repúblicas y empiezan a tomar forma con la burguesía. Pues los ricos siguieron siendo los mismos ricos, pero ya no podían, ya no eran reyes y príncipes ni que les daban a los músicos
ese asilo o esa manutención que necesitaban para poder sobrevivir y empezaron a gestar, se empezó a gestionar ya y se empezó a gestar también el concierto como una forma donde el público rico, el público potentado, empezaba a pagar boletos para ir a oír a un teatro al músico. Eso fue fundamental y crucial para empezar lo que se llama el show business, ¿no? Y eso dejó que la música clásica fuera ya un espectáculo, ¿no? Un espectáculo como conciertos ya para oír tocar a Paganini, a Chopin, a Liszt, dirigir a Brahms o lo que sea, estrenar la sinfonía, bla, bla, bla. Se crea una industria musical con un ojo realmente la, este, para la manutención de los músicos, ¿no? O sea, en vez de Fonca, antes era la iglesia, en vez de Fonca después fue el teatro, ¿no? Las entradas de los teatros, de eso vivían los músicos, ¿no? Y entonces se crea una industria musical que va a dar al siglo XX finalmente, ¿no? Que viene a permear también en la música tradicional. Las músicas tradicionales, que eran las músicas que hacían la gente del pueblo, en Europa también, ¿no? En Europa también había danzas y músicas tradicionales, en Europa del Este, etcétera, que empiezan a aprovecharse de ella compositores desde el barroco o desde antes, ¿no? Pero ya los primeros indicios pues, los tenemos en los compositores italianos como Monteverdi, en Telemann tenemos siempre introducción de danzas folclóricas, de danzas tradicionales de Europa del Este o de Sicilia o de Córcega o lo que sea, y las ponen en notación musical. Ese fue el antecedente ya de la música clásica que se nutre de la música tradicional. Después con el advenimiento del siglo XX y ya con la industria musical que empiezan a formarse grupos para el cine, para musicalizar el cine mudo, las grandes bandas de alientos que vienen de las bandas de guerra francesas que se introducen en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Empieza otro tipo de música con las mismas características, por decirlo así, de la música clásica. Llegamos igual al jazz, de una manera con mucha influencia negra, pero se empiezan a anotar esas músicas en la notación diastemática europea. Es decir, este tipo de músicas, todas las músicas ya tradicionales que se vuelven, dijéramos, o sea, pues se empiezan a focalizar en la escritura musical europea, en la notación, para perpetuarse también, ya forman parte de una música más popular, más del pueblo, dijéramos, porque la música clásica siguió siendo clásica. O sea, si comparamos y ya en un momento dado a Edith Piaf, por ejemplo, la música de Edith Piaf con la música de Poulenc, que son las mismas épocas más o menos, o un poquito después de la Piaf, pero o las canciones de la música de cabaret de Alemania de los años nazis o de los años de la preguerra, con la música de los compositores alemanes es totalmente diferente. O sea, los compositores alemanes alemanes austríacos como Schoenberg y Berg, ¿no? Estaban en otro rollo totalmente diferente a la música popular, pero ya se anotaba, ya se usaban los instrumentos clásicos para acompañar esa música. Pero ya no era música folclórica, ya no era música tradicional de los pueblos. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Fue un poco larga mi explicación, pero tenías que tener el contexto histórico para ver de cómo vienen las vertientes musicales. Y las músicas tradicionales, como la música japonesa con el shakuhachi, la música de las tribus negras de África, la música de los hindús, la música hindú, que aunque es muy difícil y es muy clásica, sigue siendo un ejemplo de música tradicional también, ¿no? Que con la música de Bollywood, por ejemplo, y de la nueva onda del cine hindú, que es tan complicada la música también, que se permea mucho de la música árabe también, ya se hizo una fusión, un sincretismo, y pasó a ser parte ya más bien de música popular. Pero cuando tú oyes a un sitar, oyes a una tambora, un sitar y una flauta hindú, que están haciendo la música desde su punto de vista de improvisación sobre fórmulas, que es tan difícil hacer la música hindú, que es realmente tan clásica,
como la de nosotros, porque es una música verdaderamente fenomenal, ¿no? Y me refiero, ellos llaman clásica, música clásica hindú, porque es una música que requiere mucho estudio y son fórmulas que nosotros los músicos aquí en Occidente no estudiamos, pero que ellos sí, que tiene mucho más que ver con la reacción y con la memoria y con la consecución de fórmulas que con la escritura. Ellos no escriben su música, jamás, pero la Claro. saben. Muy interesante. Oye, maestro, y bueno, esta música popular, no es mala, es decir, sobre todo tocando, llegando a este punto de, a lo mejor de finales del siglo XIX, de donde empieza a popularizarse música que ya es más de, pues de la gente de pueblo y, y de principios del siglo XX, el jazz, en Nueva Orleans, en Estados Unidos, en México, los boleros, no sé, en Cuba el danzón y todos los ritmos cubanos no sé, en Portugal, el fado, ¿no? Este canto tan bonito, en Brasil, la samba. Esta es música bonita y es música bien hecha. Es popular, pero es música Exacto. bien hecha, ¿no? Ujú. Pero no sé si pasó en todo el mundo, pero en México llegó un punto en el que la música popular dejó de ser buena música, ¿no? Por ¿A qué se debió supuesto. eso? A Televisa y toda la parafernalia de volverlo una industria de venta de artistas visuales y efímeros. O sea, me refiero a efímeros que no se hicieron, dijéramos, no se formaron como artistas, ¿no? A excepción de algunos como Ben Ibarra, que se me hace un musicazo, porque lo conozco bien, ¿no? Ujú. O la misma Sasha Sokol, que tienen talento y que tienen habilidades, pero que en un momento dado sirvieron solamente para hacer una imagen comercial. Y es ahí cuando en verdad, cuando cagas totalmente todas las intenciones de reivindicar y de con ética reivindicar un arte como la música. ¿Por qué? Porque la música de los 40 o los 50, si tú ves las películas de Tintán o las películas de Pedro Infante, los tríos los tríos como los Tres Diamantes, los Esas, los Panchos, las Tres Conchitas, qué sé yo, bueno, el mismo mejor, para mí el más grande compositor mexicano, y tengo que decirlo, el Bach mexicano o el Mozart mexicano es Cricri. No, Ujú. si tú ves las canciones de Kirk, la calidad de composición, la funcionalidad de composición que tiene un hombre como Kirk, ¿no? En la música popular, en la música, porque Kirk ninguno de ellos es tradicional, ¿no? Pero es música popular. Entonces, ves que la música popular en México era una maravilla y siguió siendo Claro. una maravilla precisamente con la trova yucateca, con Oscar Chávez, con gente como Chava Flores incluso, ¿no? Con los trovadores que eran tan buenos, pero que los hicieron a un lado, finalmente, pues ahí siguen haciendo su mundito muy aparte, ¿no? Pero ¿quién ganó? Pues ganó Televisa, ganó la comercialización de los grupos visuales de niños, hijos de los artistas, ¿no? Que no tiene nada de malo ser hijo de ningún artista, pero que en un momento dado, pues yo me enteré por ahí que uno de los discos primeros de un grupo, no me acuerdo cómo se llamaba, pues lo tuvieron que hacer los niños cantores de la Nacional de Música porque los niños no daban una nota en su lugar cuando grabaron el disco, ¿no? Pero ellos sí, eso sí, bailaban muy bonito, hacían un espectáculo visual muy bonito que finalmente, pues a la gente le gustó y vendió. El problema es ese, qué vende y qué no vende, ¿no? Y Claro. todavía siguen pensando así la gente que tiene mucho poder y mucho dinero y la gente también en Europa y en todos lados de la música popular, ¿no? O sea, lo que les importa es vender, ¿no? Lo que les importa es vender y vender una imagen. Así que también en un momento dado, yo me he visto también permeado y lo tengo que decir, ¿no? O sea, yo también en un momento dado tengo una imagen visual y tengo una imagen visual que yo me la he formado a mí mismo conforme mis preceptos y mi estética y mi manera de verme, que lo hago también por tener una aceptación de no todo el público, pero sí de público más joven, por ejemplo, ¿no? Y eso en un momento dado lo puedes usar no para, sí, o sea, para venderte como artista, pero tienes que tener, aparte de venderte, tienes que conservar lo mejor posible, lo más posible tu calidad. Yo antes de que vestirme o encuerarme para un concierto, siempre estudio y no me importa, no Claro. me importa, no me importa a veces no vestirme con lo que yo quiero, como quiero, pero siempre voy a llegar a un concierto estudiado, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y yo nunca digo, por ejemplo, que gente como Flans, yo quiero mucho a Ivonne Guevara, que es una gran artista, ¿no?
Flanzo, o los, o Menudo, o Mecano, o todos ellos no hayan sido talentosos. Sí son talentosos, hay gente muy talentosa entre ellos, hay gente que no, hay gente que sí compró su carrera. Pero también entre los directores de orquesta, y tú lo sabes también muy bien, Juan Luis, hay gente que compra su carrera. O sea, Sí. eso, el hecho de que seas un agente mediocre no te impide tener una posición en la música. Lo que pasa es que, pues si eres honesto, sí tienes que tener en cuenta que tienes que tener todo esto, tu boquilla de trompeta bien estudiada siempre, tus dedos, tu articulación, tu respiración siempre, o si eres pianista, siempre estar en dedos, si seas de cualquier instrumento, y tener la voz siempre limpia y la salud vocal siempre bien, ¿no? Que fue lo que menos importó en un momento dado en la música popular, ¿no? Ese es el problema. Ahora, ¿qué fue lo que impulsó esto? No tienen la culpa tampoco ellos. Pero también el rock and roll, cuando llega el rock and roll, cuando llega el rompimiento estético con todas las corrientes, de todas las corrientes musicales de las grandes bandas de Glenn Miller, de las orquestas sinfónicas, etcétera, etcétera, del rompimiento con las buenas costumbres, ¿no? Con la gente decente y de buenas costumbres. Llega el rock and roll a ser un movimiento efusivo que necesitaba la juventud en ese entonces, pues obviamente se rompen todos los preceptos de cómo hacer música limpio y perfecto y aséptico para hacer una música visual, una música que si vemos desde los Beatles o los Rolling Stones o todos los desfiguros que decía Jimi Hendrix o lo que sea, pues son fabulosamente interesantes estéticamente hablando y no se les puede negar, pero cuando oyes un concierto en vivo de los Beatles, pues los señores cantaban bien desafinado, pero no importa, no importaba. Lo importante era el furor social que estaba causando esa música, y no tiene nada de malo, pues, ¿no? O sea, hay ahí un montón de, se empieza con el oído, o más bien con la depuración y la edición de grabaciones, para que pues finalmente no se noten lo mal que están los grupos, pero hay grupos de rock como, o grupos de esa época, por ejemplo, como los Carpenters, como estos australianos que eran fabulosos, que cantan esta rola de Another You se llama, no me acuerdo cómo se llaman, son fabulosos esos cantantes, Los Bee Gees, ¿no? no, bueno, los Bee ¿No? Gees sí, pero había otros australianos, ¿cómo se llaman? The Seekers, los Seekers, que cantaban precioso también, una banda australiana como entre country de los 60s. Chicago, ¿no? Chicago, por ejemplo, fantástico. O sea, eran músicas maravillosas, pues, ¿no? Digo, los mismos, aunque los Doors, el tecladista de los Doors, Jethro Tull con el gran flautista, Claro, ¿no? Jethro Tull. Dices, hombre, ¿para qué quieres más, no? Exacto. Entonces, vaya, la música popular no tiene que ser mala, más bien la hicieron mala en función de la mercadotecnia, ¿no? De las ventas nada Claro, más. O sea, claro, no, claro, porque, claro, toda la razón del mundo. Pero hay música clásica muy mala también, Juan Luis. O sea, hay así es. compositores clásicos muy malos igual. Sí, Horacio, ya con todo este contexto que nos da sobre el marketing de la música, pues también tiene que ver mucho con lo que ha pasado entonces con el gusto del mexicano en cuanto a la música, porque ya no se inclina nadie de manera masiva a escuchar música formativa, música clásica, a escuchar jazz, por ejemplo. Simplemente lo que decía, ¿no? Sobre música más de los 40, 50, el bolero, la música ranchera ha sufrido un deterioro completo el gusto del mexicano. Ya lo sabemos y ya más o menos entendemos las causas por lo que nos has explicado. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué podemos hacer para nosotros tratar de revertir este gusto y de darle a las nuevas generaciones un poquito más de lo que tienen ahora? Es lo mismo que tendremos que hacer como nación, de fomentar el gusto por la buena comida, no por la comida chatarra. O sea, lo mismo le pasó a la música que a la comida. O sea, a los gobiernos anteriores y a los empresarios, que muy premeditada y mezquinamente le dieron al público un espectáculo barato, como una comida barata, ¿no? ujú, Fácil de asimilar, digo, rica en sabores, pero pues muy alta en sodio, muy alta en azúcar, bla, bla, bla. Pues igual la música, le dieron al público música muy tóxica. Y todo fue peor cuando entran esta cultura de las bandas, de las bandas de narcocorridos, se llaman gruperas,
¿no? Wow. Cuando entran este tipo de tergiversación, y lo sabe mejor Juan Luis que yo, porque él toca uno de esos instrumentos, cuando empiezan las bandas a tomar esta forma de imagen sonora, de un vibrato excesivo, de un volumen excesivo, que hace que toda la sonoridad de las bandas, de las grandes bandas de los 40 que tomaron el modelo de ahí, ¿no? Con los mismos instrumentos, o las bandas de guerra francesas, o las bandas de los niños mijes de Oaxaca, o de los niños de Morelos, de Tlayacapan, con los mismos instrumentos hicieron lo peor que pudieron haber hecho, haberle agregado un vibrato y una sobresoplar de una manera estridente y chillante cuando hubieran podido hacer la misma música con una armonización sonora, con una armonización de la imagen sonora, como las grandes bandas, porque tienen los mismos instrumentos y los mismos buenos músicos. Pero ¿qué es lo que quisieron? Quisieron propiciar agresividad. Los textos de los narcocorridos, obviamente, pues, muchos son muy agresivos, ¿no? Y son muy machistas y son muy... Nos están encarando a los mexicanos con una fealdad que nos hicieron sentir que éramos. ¿Por qué nos hicieron sentir feos? Porque nos ponían modelos, los modelos de televisión y de los comerciales que introduce Televisa, pues son güeritos y son totalmente antimexicanos, no son mexicanos, son finalmente eurocentristas, ¿no? Toda la cuestión de la piel morena y el ser indígena, pues era un estigma, ¿no? Y los discriminaban y los siguen discriminando. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, pues pregúntenle a Yalitza, ¿verdad? Pregúntenle a Yalitza Aparicio, ¿no? Entonces, hoy por hoy ya es otra cosa, pero bien, cuando empezaron estas bandas tan agresivas, con esa formación sonora tan agresiva, la cual yo nunca entendí, yo incluso en una entrevista, porque sí me molesta mucho esa manera de soplar tan fuerte y tan ríspida y con tanto vibrato, esto de los clarinetes, soprano, de los saxofones sopranos, se me hace verdaderamente espeluznante y fea, ¿no? Es como una fealdad, es como restregarte en la cara que qué pueblo tan feo y tan violento eres, ¿no? Y tan devaluado. Es un reflejo de la devaluación que nos hicieron sentir como mexicanos los gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque lo lindo es la modelo güerita de Televisa que te anuncia la rubia superior. ¿Se acuerdan de ese anuncio? La rubia que todos quieren, la rubia superior. O sea, ya con esa inducción subliminal, ya te chingan toda la confianza en ti mismo que puedes tener como mexicano de tu belleza, porque el pueblo mexicano es bellísimo. Las niñas indígenas tocando su banda, en las bandas en los pueblos son bellísimas y los niños también. Pero aquí no nos enseñaron a verlo. Yo tengo una amiga que era el concertino de la orquesta del siglo XVIII, Lucy Fandao, era la mujer de Franz Bruggen en un tiempo. Vino a tocar conmigo en los años 90, a principios de los 90, y me la llevé a Oaxaca, porque quería conocer Oaxaca, la llevé, ¿no? Y tocamos un concierto en Oaxaca, y estaba ella, en la plaza, se quedó ahí como 3 horas viendo la belleza de los hombres oaxaqueños. Y fue cuando me cayó mucho en cuenta, dije, oye, Lucy, ¿pero de verdad te gustan los hombres mexicanos? Son preciosos. Los hombres mexicanos son los más guapos del mundo. O sea, compáralos con los holandeses, todos deslavados y desteñidos. Bueno, pues sí. O sea, es que sí. O sea, sí ven la belleza donde la tiene que ver. O sea, hay que ver la belleza donde la tienes que ver. ¿Viste? ¿Por qué? Porque aquí nos enseñaron a que ser moreno y ser prieto y ser estas palabras tan despectivas, indio, prieto, etcétera, es sinónimo de feo. Y eso se reflejó mucho también en esta música, se reflejó mucho en esa estética, en esa exaltación de nuestra fealdad supuesta que no la tenemos. Así es. Bueno, tocaste un punto importante que también para mí ha sido algo que me ha, pues yo me he preguntado tantas cosas sobre esto y a lo mejor tú podrías dar una opinión. Em, las niñas y las mujeres en general en la música no han aparecido históricamente tanto, ¿no? Como tantos compositores o tantos directores exitosos y de grandes carreras. ¿Cuál ha sido el problema y qué está pasando hoy en día con respecto al pasado? El mundo de la música es como el Mm, mundo de la iglesia, es sexista y es machista. Y tienen a las mujeres como ciudadanas de segunda. O sea, las monjas son las sirvientas de los padres, ¿no? En todos lados, en el Vaticano y en todos lados. O sea, no hay sacerdotisas, ¿no? Tampoco hay
directoras, tantas directoras. Por eso en un momento dado hay que fomentar el no machismo en las orquestas, ¿no? En los compositores. Ya en México se está perdiendo mucho eso, por Ujú. fortuna, ¿no? Con gente como la primera gran directora de orquesta en México que hay, que es Gabriela Díaz Alatriste, ¿no? Fue la primera en que decidió hacerse directora en los años 70, ¿no? Ya había habido algunas, pero no las dejaban, ¿eh? O sea, era terrible. Gabriela Díaz Alatriste es un ejemplo a seguir en todo momento, ¿no? Y ha habido otras directoras más, como Alondra de la Parra, etcétera, etcétera. Pero bueno, finalmente lo importante es que tú mencionas aquí, Juan, es que la música siempre ha sido muy machista, muy sexista y muy homófoba también. O sea, Ujú. con los gays también han sido terribles los músicos, ¿no? Terribles dentro de las orquestas, porque es un reflejo, una orquesta y un mundo de la música es finalmente un reflejo de la sociedad. O sea, todas las sociedades son conjuntos heterogéneos de personas, pero dentro de las comunidades en la sociedad, en la iglesia, en el ejército, en los médicos, en los ingenieros, en los abogados, en los gobiernos, siempre ha habido realmente en serio, un maltrato o una visualización de la mujer como alguien de segunda, ¿no? Entonces, Sí. a menos que a soprano, o sea, soprano o mezzo, pero la mayoría de las veces, pues sí, no ha habido no ha habido una reivindicación de la mujer, ¿no? Y tampoco de los gays en ese sentido, de los trans, menos aún, ¿no? Claro. Por los directores o por las comunidades. Y aparte de que las orquestas, como todo mundo en la música barroca, en las orquestas sinfónicas, los grupos vocales, en los grupos de ópera, hay otra cosa también, aparte de ese racismo, aparte de ese sexismo que hay, aparte de esa homofobia, hay una cosa que no la vas a poder evitar nunca, por muy moderna que sea una sociedad, que se llama condición humana. Y la condición humana, que es las envidias, los celos, la mala vibra, la mala leche, el que no te lleves bien con el que estás sentado junto a ti en la orquesta, pues es algo que siempre va a ocasionar en un momento dado tensiones que, aunque no se vean en la orquesta porque estás tocando, no estás mentándole la madre al de junto mientras estás tocando, porque estás tocando, ¿no? Finalmente, pues obviamente hay mucho de eso en las músicas, y un músico de orquesta siempre lo va a llegar a sufrir, aunque la gente no se dé cuenta. O sea, lo que tiene que darse cuenta la gente es que el mundo musical es un reflejo enorme de todas las enfermedades sociales que pueda tener un país. Y México tiene muchísimas: clasismo, racismo, homofobia, transfobia, etcétera. Y también muchísima discriminación a las mujeres. Así es. Ya a lo mejor está hasta de más preguntarte, pero quiero preguntarte, ¿tú sufriste discriminación por tu condición sexual también, supongo, ¿no? O Nunca. sigues sufriendo, Bueno, o mira, no? no, mira, les voy a contar esta anécdota que la cuento poco, pero que es importante que la sepan. Eh, la única persona que me ha discriminado por ser gay se llama Scott Joe y es el director de la Filarmónica de la Ciudad de México. Resulta que hace varios años que vino a México, yo tengo un gran amigo que tú conoces y has tocado con él, cuando he dirigido yo y cuando he estado en Capella Barroca, que se llama Asaf Kollerstein, que es un estupendo chelista. Asaf, eh, lo invitaron a un hueso, a un concierto que dio con la novena de Beethoven en la sala cantoral. No sé si tú tocaste ahí, pero eso fue hace como 10 años o más. Asaf Korerstein se le ocurrió a él, yo nunca se lo pedí porque yo ni sabía quién era este tipo, pero después de un ensayo, le dijo a Asaf, a Asaf un disco mío y le dijo: oye, mira, este muchacho y tú son temperamentos musicales muy parecidos. Se me ocurriría que pudieras hacer alguna cosa junto con él. Vio el disco y preguntó: ¿es he a faggot en inglés? ¿Es he a faggot? O sea, es maricón, es joto. Entonces, no, y lo tiró a la basura, tiene un bote de basura y lo echó a la basura. Entonces, él, Asaf, como es una gente decentísima y muy discreto, nunca me lo dijo hasta como 2 años después. Me dijo: ay, sí, vino un director y le di un disco tuyo y bueno, lo tiró a la basura. Y yo dije: ay, mira, como yo siempre he pensado y siempre pensaré que aquel que discrimina es el que está enfermo, porque así es, ¿no? Aquel que Claro. discrimina, si tú discriminas a un negro, no es porque el negro sea negro, sobre tú estás enfermo. Si tú discriminas a un indígena es porque no es que sea porque sea indígena, es que tú estás enfermo. Si tú discriminas a un gay, es que tú estás enfermo. Entonces,
Y dije, pues pobre gente, pobre enfermo, porque pues ahora sí que yo ni lo conozco, no sé ni quién es, ¿no? Ni me acordaba de su nombre, nunca me dijo el nombre, creo que ¿no? Y bueno, así me lo dijo, pero bueno, ni lo retuve. Un par de años después, soy yo miembro del comité, de un comité de la Filarmónica de la Ciudad de México, y ese comité pues ayudaba a tomar decisiones a la dirección de al director de cultura de la Ciudad de México. Nos pidieron una reunión para analizar una terna de directores que querían ser directores titulares de la Ciudad de México. Eso fue en 2015 y en 2016 y hace 4 años. Entonces fui, obviamente, pues nos dieron la terna. Las ternas eran 2 directores más y Scott Joe. Y dije, a ver, no sé, ay, me suena. ¿De dónde es? Ah, sí, es un gringo coreano. Ah, ok. Le hablé a Asaf, le dije, oye, Asaf, ¿cómo se llamaba este tipo que me discriminó esa vez? Me dice, ah, pues Scott Joe. Ah, dije, ah, ok. O sea, la siguiente reunión, cuando íbamos a analizar ya el trabajo de los 3 directores de la terna, ¿no? Se me ocurrió, bueno, todo el mundo lo defendía porque es un buen director, es un muy buen director. Y bueno, pues estaba ahí Mario Lavista, estaba Marcela Rodríguez, estaba Aaron Mitrán, estaba no, Gabriel Ortiz, no me acuerdo si estaba, sí estaba Jorge Torres, estaba Nacho Toscano, estaba, en fin, vemos un montón de músicos ahí, de gente que deliberaba, ¿no? Que iba a deliberar cuál era el mejor director. Cuando me tocó a mí hablar, ¿no? Yo les dije, miren, pasó esta historia y les conté todo como se los conté a ustedes y al público de su programa, y pues se quedaron con la quijada en el piso, con la boca abierta, y les dije, bueno, mira, yo le dije al director de cultura, a Vázquez, le dije, mire, Eduardo, pues, Mancera acaba de nombrar a la Ciudad de México como una ciudad gay friendly. A mí se me haría muy incongruente tener un director de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México, de la Filarmónica, perdón, de la Ciudad de México, un director que sea homófobo, porque es abiertamente homófobo. Y bueno, la verdad, pues, no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, finalmente hicieron lo que se les dio la gana, ¿no? Y Vázquez hizo lo que se les dio la gana, y nombró a Scott Joe, porque no le quedaba de otra, según esto, ¿no? No le quedaba de otra más que nombrar a Scott Joe, porque la orquesta lo pedía y porque, bueno, era el mejor director. Pero a mí me dio igual, ¿no? Porque te digo, el problema no soy yo, es él. Y sí me he enterado que en un momento dado se ha tenido alguno que otro desplante con alumnos que los cuales les da cursos. Tuvo un episodio ahí de un desplante que me contaron que tuvo con un alumno gay, pero bueno, ya no sé más. Y pues la verdad no me interesa, ¿no? Pero sí ha sido el único, dijéramos, que me ha discriminado por ser gay, ¿no? Pero no lo conozco, yo sí lo veo en la calle, no lo conozco. Claro, Menos mal. sí, finalmente no tienes una relación, un contacto, y tú no tienes nada contra él, o sea, Me da completamente, igual. a ti te da igual finalmente, ¿no? Maestro, tú que tuviste la oportunidad de estudiar en el extranjero, ¿cómo encuentras ahora los niveles de educación que se dan en el conservatorio? Porque eres maestro del conservatorio, en todos los grados educativos en México, considerando que algunos estudios dicen o consideran a México como un país de los más ignorantes del mundo. Mira, el problema con México no es que haya o no talento en las escuelas. O sea, en México, las escuelas musicales de México se distinguen por algo. Hay picos, solamente unos cuantos picos que son maravillosos. Unos maestros que son maravillosos y otros alumnos que son maravillosos. ¿Cuál es el problema en México? Que no hay una metodología unificada y una metodología, aunque no esté unificada, pero una metodología eficiente, próvida y sólida y consolidada, como la hay en otros conservatorios con más nivel en Estados Unidos o en Europa, independientemente si estés de acuerdo o no en cómo se imparten las clases, ¿eh? Porque no en todos los conservatorios o en todos los lugares fuera de México son muy buenos, pero tienen algo, que tienen un nivel más consolidado, con una metodología más eficiente, pero no con gente más talentosa que en México, ni con mejores maestros en general, pero sí mejor preparados en lo particular y en lo general. Es decir, aquí a muchos maestros del conservatorio o de las escuelas de música les, les falta muchísima actualización y les falta muchísima metodología para enseñar sus instrumentos o el canto o las mismas materias teóricas. Y en un momento dado, eso afecta mucho. O sea, hay muy, muy buenos maestros, de los 20 que pueda haber de piano, hay 5 buenos maestros y los otros
Hay maestros que no tienen esa metodología. Y hay alumnos, también la selección de los alumnos tampoco es eficiente porque hay muy, muy buenos alumnos que quisieran entrar a las escuelas de música muy talentosos y que por X o por Y las comisiones de selección no sé por qué no son funcionales y no los dejan entrar. Y hay otros que sí, que son muy, muy talentosos y ahí están. Y hay otros que no. Entonces, en un momento dado yo me he topado con alumnos en el conservatorio que ya van a acabar una carrera y que les falta toda la técnica del mundo. O sea, yo no doy flauta en el conservatorio, yo doy interpretación de la música, doy metodologías de estudio, doy clínicas de hasta de psicología para ubicar a los chavos por qué están ahí, porque muchas veces no saben ni por qué están ahí, no saben si en verdad les gusta lo que están haciendo y no saben si en verdad tienen, o sea, ellos van en noveno año de canto o de piano, lo que sea, y no pueden, no, o sea, tienen unos problemas técnicos impresionantes. ¿Cómo es posible que los hayan dejado llegar hasta ahí? Si tú dejas llegar a un alumno hasta décimo año, noveno año, ya al final de la carrera, y el alumno no da pie con bola, pues es tu problema también como maestro, ¿no? Es muy dramático, ¿eh? Y por ese tipo de casos, ¿no? No hay un nivel homogéneo como habría en un conservatorio de París o en el conservatorio de Ámsterdam o en el de Rotterdam, porque pese a que aquí hay gente mucho más talentosa y maestros más maravillosos que de los que puede haber allá sí se preocupan mucho por la homologación de su nivel y la metodología que están implementando. Maestro, es muy interesante esta parte que nos comentas sobre que hasta de psicólogo la tienes que hacer para que tus alumnos tengan pues una profundidad más en su quehacer artístico y puedan entender de manera más sana, ¿no? Lo que quieren hacer y lo que quieren llegar. En tus clases, ¿qué elementos utilizas con tus alumnos para que puedan llegar a esta profundidad y lleguen a ser mejores artistas? Nunca me había hecho esa pregunta y te la voy a contestar porque se me hace de las mejores preguntas que me han hecho. Porque cuando tú tomas a cargo un alumno en cualquier materia, le tienes que dar lo mejor de ti, pero también tienes que dejar que el alumno dé lo mejor de él. Y en un momento dado, dé lo mejor o te exponga sus dudas. Y lo primero que le pregunto a un alumno, o sea, llegando así, que saca su guitarra o que saca su partitura si va a cantar o que se sienta al piano, dudas. ¿Qué dudas tienes? No, no tengo. A ver, ¿seguro que no tienes dudas? O sea, ninguna. Entonces, ahí les saco con tirabuzón las dudas y los problemas, porque hay una cosa que también le han castrado mucho al mexicano y a los alumnos de las escuelas, o si tienen hijos ustedes y los tienen en las escuelas, van a ver que es cierto. Y también a mí me tocó ese bullying. Cuando te atreves a preguntar algo que no entiendes, que te hacen bullying y que te hacen burla porque no entiendes, puta, o sea, aquí para un alumno en México el no entender, el no comprender, el no poder, el no ser capaz, te pone en evidencia y te joden los demás. ¿No? Porque vivimos en una enseñanza dogmática y muy vertical, y más en el mundo de la música clásica. Fíjate a lo que me llevaste, Alberto. Me llevaste a esto, que es fundamental en la cuestión de la confianza en ti mismo, en la cuestión de saber si estás actuando bien. O sea, imagínate que tú a un alumno no le vas a preguntar dudas, a qué dudas tienes, y el alumno simplemente llega, te toca una pieza y le tienes tú que decir si está bien o está mal. ¿En base a qué? ¿Me entiendes? O sea, puede estar bien o puede estar mal. O sea, un alumno que llega con una pieza puesta, estudiada, etcétera, 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 ¿no? No va a buscar nada más que su maestro le diga, está bien, ya puedes irte y puedes estudiar otra obra, porque esa es la educación vertical y muy cíclica que se acostumbraba en la Europa dogmática, donde hacían únicamente tocadores de un instrumento, pero no músicos integrales, y no gente que se cuestione las cosas, sino gente humanista que vea que el instrumento es una manera de expresarse, sí, que tiene que tener una técnica, claro que sí, que tiene que tener una comprensión totalmente de la música, claro que sí, que tiene que tener una solfeo, armonía y contrapunto y la teoría bien estudiadas y una buena técnica, claro que sí, pero a veces ni eso tienen. Entonces, ¿cómo puedes buscar la aprobación de un maestro que en un momento dado también la relación maestro y alumno es muy, sobre todo cuando uno da instrumento, y yo por eso como no doy instrumento, yo tengo mucha buena relación con todos, porque la relación del instrumento, de un maestro de instrumento con un alumno, es muy química.
Depende mucho, no me dejarás mentir, Juan Luis, depende muchísimo de si tu maestro te está dando eso que necesitas, pero tú tienes que saber qué es lo que necesitas. Y como maestro tienes que saber lo que el alumno necesita. Eso es muy importante. Si no lo sabes, si no lo tienes, entonces hay esa enseñanza dogmática o muy poco funcional que no le sirve al alumno, pero pues al maestro tampoco, porque no está haciendo buenos alumnos y el maestro finalmente pues, le vale gorro porque ella hizo su carrera y ya es maestro, pero al alumno le jodes la vida, ¿viste? Entonces hay muchos alumnos muy buenos que están en manos de muy malos maestros, ¿no? O al revés, muy buenos maestros que no tienen las metodologías de cómo enseñarle a un muy buen alumno, ¿no? Bueno, son malos maestros, pero muy buenos maestros que no saben cómo explotar a los alumnos, aunque sean tan menos capaces de lo que ellos creen, ¿no? O sea, hay circunstancias, pero lo peor que puedes hacer es tratar a los alumnos como tus hijos. Jamás se te Mm, ocurra tratarlos como tus hijos o tu réplica. Tú les ujú. das lo mejor que puedas, les enseñas a estudiar, les enseñas una metodología y los dejas ir. Si el alumno ve que no funciona contigo, si quiere ir a tomar clase con otro maestro, no te pongas celoso, es que tal vez no le funcionas. O él no te funciona como alumno y lo corres, lo llegas a correr, pero en buenos términos. O sea, la cuestión aquí es que los músicos somos muy viscerales. Yo lo estoy diciendo así como muy fríamente, pero en verdad sí, los músicos somos gente muy visceral y sí nos duele que un alumno que pensamos que es un buen alumno se vaya a tomar consejos o curso con otro maestro cuando pues lo que pasa es que él quiere aprender otras cosas y no tiene nada de malo, Claro, ¿no? claro, y lo necesita porque ningún maestro sabe todo, ¿no? No puede No. enseñarle todo a un alumno, por más bueno que sea el maestro, ¿no? Ujú. Va a haber otro maestro Entonces, que va a tener una metodología diferente y le va a enseñar algo diferente, ¿no? A tu alumno. Maestro, totalmente, totalmente. ahorita que estás hablando sobre esta parte pedagógica con los alumnos, bueno, tú como si sabes, aquí de donde somos originarios, el nuestro Juan Luis y tu servidor, es un pueblo que se llama Tultepec. Sí, pues los cohetes están Sí. ahí, claro que sí. Pero aparte de la parte de la pirotecnia, Tultepec tiene una tradición musical muy amplia. Estupenda, estupenda. Hay generaciones y generaciones de músicos que vienen y que han pasado por este pueblo. A mí me gustaría, antes de que Juan Luis cerrara esta entrevista, a mí me gustaría que tú, Horacio Franco, que ha trabajado mucho y se ha esforzado mucho para conseguir algunos logros, para ser laureado en algunas ocasiones, yo me gustaría que te dirigieras a la juventud que está haciendo música en nuestro municipio, personalmente a ellos, porque pues es parte de ese trabajo que hacemos aquí en este canal y en esta revista, que te dijeras a ellos con cómo lograr esa concentración, cómo lograr esa avidez por el trabajo y hacer y llegar a los logros que tienes como músico. Mira, yo resumo mi vida en tres partes, ¿no? Cuando descubrí que tenía facilidad para la flauta, o sea, y lo sabe también el maestro como yo, si no tienes facultades genéticas, mejor ni te metas. O sea, es muy importante las cualidades genéticas. Es como si yo me quisiera dedicar a bailar ballet cuando tengo dos pies izquierdos para bailar. Pues no, bailo muy chistoso, pero no bailo como bailarín. Entonces, en un momento dado, pues yo no me podría meter de bailarín porque no tengo esas facultades genéticas, o no me podría meter de cantante porque tengo una voz de basinica rajada que es un horror. O sea, mi voz es afinada, pero no es bonita, según yo. Entonces no me gustaría porque no me gusta mi voz. Pero en un momento dado, las facultades genéticas las tienes que tener, punto número uno. Punto número dos, se tiene que fascinar y gustar muchísimo. Eso lo aprendí yo a los 11 años. Cuando entro a la secundaria, me doy cuenta que tengo mucha facilidad para la flauta y después, unos días después, una compañerita mía toca Mozart, me toca una sonata de Mozart a mí y a otros compañeritos que estábamos a su lado y me cambia la vida. O sea, yo quiero hacer esto, no quiero hacer otra cosa. Me enamoré de la música clásica, me hice un freak de la música clásica y nunca más volví a ir a otra música que no fuera clásica. Durante toda mi juventud, desde los 11 años. Después, llego al Conservatorio de Ámsterdam, llego a la mejor escuela del mundo porque había yo sido autodidacta, nadie me enseñó a tocar la flauta, finalmente,
y llego a la mejor escuela del mundo, esa sí era la mejor, porque era la más reconocida con el más chingón de todos los maestros, Walter van Hauer, y veo que hay montones de flautistas de todo el mundo que tocan increíble. Y dije yo, híjole, ¿qué me falta aquí? A ver, ¿qué hay aquí que no hay? Y me dijo, no, pues sí, ya me di cuenta, metodología. Mm. ¿Qué más hay aquí? Bueno, muy buenos instrumentos, sí, mucha tradición, entre comillas, bueno, la gente toca mucho, sí, mucha competencia, sí, pero dije, está la metodología y está la palabra clave, trabajo. Si no me pongo a trabajar aquí como una bestia peluda, no voy a poder llegar a ningún lado. No voy a poder tocar como ellos nunca. Entonces me puse a estudiar ese año, así fue de veras de furor, un furor verdaderamente fenomenal, ¿no? Tenía yo 17 años cuando me fui, ¿no? Entonces tenía yo toda la energía y estaba yo enfocadísimo en comerme la técnica de la flauta y al año siguiente ya estaba yo ayudando a Walter dando las clases de técnica, porque tenía yo mucha habilidad técnica. Entonces me di cuenta que la vida no se da ni con talento, ni con pasión, sino con trabajo y estas dos anteriores. O sea, si tú quieres hacer una carrera en la vida, cualquiera que sea, medicina, música, danza, política, etcétera, etcétera, se hace con esas tres cosas. Pero primero que nada, tienes que saber que tienes las facultades genéticas, que tienes la fascinación por eso y vas a tener que chingarle, perdón mi francés, pero vas a tener que trabajarle como una bestia, nada más. Esa es la clave, no hay fórmulas secretas, no hay varitas mágicas, no hay sacarte las loterías. En la vida tampoco hay que sacar, no hay loterías, porque la gente que se saca la lotería se enferma y dilapida el dinero y pues, no sabe ni cómo administrarlo. La vida te va dando las cosas que tú vas buscando. Si tú buscas eso en la vida, tu camino va a estar allanado y va a estar finalmente lógico y vas a saber que todo lo que has hecho ha sido precisamente para ser un mejor profesionista, para ser un mejor ser humano y para darle a los demás lo que tienes que darles. Pero si no, entonces obviamente te vas a frustrar, vas a generar un caos de tu vida y vas a ser una gente muy infeliz, porque hay gente que estudia música, que no le gusta, porque sus papás lo ponen, y pues es muy infeliz porque no le gusta. O hay gente que estudia un instrumento y que no tiene la facilidad técnica ni más bien la facilidad genética para llegar a hacer algo y se frustra mucho también porque no le van a dar trabajo, porque no es precisamente apto para eso, ¿no? Por mucho que le guste. Entonces, siempre tienes que tener ese mix de tres cosas, les digo. Es muy fundamental. Eso es todo lo que les puedo decir. Nada más. Ok. Oye, maestro, pues te agradecemos muchísimo este tiempo. Pues sabemos que tu tiempo y por todo lo que dices, tú ocupas tu tiempo, lo utilizas y valoramos enormemente que nos hayas regalado toda esta información, todas tus vivencias, tus anécdotas. Para nosotros es de mucho valor y que quisiera cerrar esta plática preguntándote algo de esto que acabas de decir. Horacio Franco hoy está en el lugar que soñaba ese niño de 13 o de 11 años cuando escuchó la música y ha logrado lo que ese niño soñaba. Es feliz con lo que hace, yo supongo que sí, pero ya logró lo que soñaba ese niño de 11 años, está donde soñaba ese niño de 11 años. Con la flauta sí, honestamente sí. Aunque me hubiera faltado más lo que tenía yo en los años 90, que era un management, un manager como el que tuve, que fue Michael Emerson, que me consiguió muchos conciertos con muchas orquestas maravillosas del mundo, pero que como no quise hacer lo que él quiso que yo hiciera de la manera en que él quiso, eh, yo quería tener yo estaba por tener una carrera en Europa fenomenal, en verdad, había tocado con muy buenas orquestas y él quería que mi primera grabación hubiera sido en Europa una grabación con música popular como Cucurú Paloma y así como cosas muy facilitas y todo. Yo dije, no, yo no quiero hacer esto, yo quiero tocar conciertos de Bach y de Vivaldi, de Händel y Telemann y lo que sea, ¿no? Entonces, por eso rompimos, digo, seguimos siendo muy buenos amigos, yo lo quiero y lo admiro mucho, pero pues no fue mi oportunidad llegar a ser así, porque él hizo la carrera de James Galway y la hizo muy bien
y hubiera podido hacer conmigo una carrera así, estoy seguro que sí, pero yo no quise bajo esos términos, ¿no? Porque yo nunca me he querido, y no es prostituir, ¿eh? Yo nunca he querido hacer algo que no quiero ser. Es como si me hubiera puesto a mi mamá a tener una novia, a casarme con ella y tener hijos. Jamás lo hubiera hecho, porque hubiera sido mi suicidio emocional y mi suicidio como homosexual que soy, ¿no? Tampoco quise hacer eso porque en esa época no me tocaba, estamos hablando de hace 30 años o 25 años, no lo quise hacer porque yo no quería empezar una carrera en Europa con el estereotipo de ser un flautista de música popular. De Sanfir, me dijo Sanfir, y yo dije, no, a mí me saca roncha Sanfir, no, no me gusta, perdón, lo respeto mucho, pero no me Claro, gusta, claro, ¿no? sí. Lo respeto mucho, pero no me gusta, como lo respeto a los músicos de las bandas sinaloenses, pero no me gustan las narcobandas. Lo respeto y tienen todo su derecho. Pero entonces, yo no, a ver, y vamos a ver esto. Para mí la felicidad, y resumo, la felicidad ha sido para mí el ser quien yo siempre quise ser. Y hoy por hoy, lo que he aprendido mucho de la pandemia y después de que me dio COVID y como está el mundo ahorita y que no tengo tanta presión de tantos conciertos, de tanta cosa, de estajo que tenía, es que me gusta mucho mi vida más tranquila que todo el desmadre que hacía viajando a todos lados y teniendo una, no, una calidad de vida buena, sí, pero la tengo mejor ahora. Eso es la gran enseñanza que me dejó la pandemia. Y de ir a Tultepec y gastar 1 hora y media en el coche o en tráfico normal, 2 horas o 2 horas y media, a estar con ustedes en Zoom, pues prefiero esto 1000 veces. Wow. Sí, sí, maestro, perfectamente respondida y coincido completamente. Esta pandemia nos ha dejado eso a muchos, a muchos, a muchos. Yo creo que gran parte a lo mejor de este gremio musical que vivimos haciendo tantas cosas y que quisiéramos hacer más, la pandemia nos ha aterrizado, ¿no? A otro ritmo y a otro momento y que es igual Claro. de disfrutable o más disfrutable, ¿no? Claro, ¿qué es lo que extrañamos? Y no me dejarás mentir, Juan Luis. Lo que extrañamos ahorita es el contacto con el público, ese evento maravilloso y mágico y místico que significa dar un concierto y que la gente reciba tus vibras, reciba tu aliento a partir de la trompeta que tan hermosamente tocas y tú sientas que la gente está recibiendo. Mira, hasta se me enchina el cuero de saber cómo tocas, de ver cómo tocas Ujú. los conciertos tú que tocas también. ¿Cómo es como extraña uno esa respuesta del público, no por el aplauso, sino por la atención que te ponen y por cómo la gente vibra contigo cuando estás tocando. Eso sí lo extrañamos. O sea, para mí hablarles a ustedes, hablar con ustedes así presencial, es una maravilla, no digo no presencial, sino por Zoom, aunque no esté presencial, es una maravilla porque nos podemos comunicar muy bien y podemos entablar una conversación, pero estamos al vivo, nosotros es en vivo hablando, pero en la música no se puede. ¿Por qué? Porque Ah, el Internet todavía no permite eso y tocar para un telefonito sin saber quién te está viendo o sin sentirlo es trágico, es un pecado, ese sí es un pecado contra la natura, ¿no? Pero, pues bueno, ahora sí que nos tenemos que acostumbrar porque a todos se acostumbra uno menos a no comer. Claro, la gente representa cerrar este círculo del artista, ¿no? Si no Así se es, completa, no se completa la función del artista. Y así creo es. que ustedes dos lo saben perfectamente porque son grandes, grandes maestros, grandes músicos. Gracias. Y les agradezco mucho. La gente de Tultepec TV va a estar fascinada con esta entrevista y con la presencia de Horacio Franco como nuestro gran invitado de honor y la presencia de Juan Luis como ahora en su faceta de entrevistador también, que fue fantástico todo lo que vivimos y lo que escuchamos hoy. Maestro, te mando un fuerte abrazo, de verdad mi gran admiración y mi respeto, y ojalá que no sea la última vez que podamos estar conviviendo, aunque sea de esta manera virtual, como dices tú. Encantado de haber charlado con ustedes. Muchas gracias por sus interesantes e intensas y fuertes preguntas. En verdad, aprecio mucho el periodismo musical que están haciendo, que es fantástico, que hace mucha falta. Muchas gracias por todo. Gracias, maestro. Que ande muy Gracias. gracias, bien. maestro. Nos vemos Hasta pronto, luego. cuídate. Gracias, Amigos, cuídense. amigos de Chao. Tultepec TV, pues, y de Mojica Cultural, muchas gracias y déjenos sus comentarios aquí con todo lo que nos dijo el maestro Horacio Franco, y nos vemos en el siguiente programa. Gracias. Chao.